La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en el SENA a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV. Hoy queremos volver a analizar un tema que preocupa al planeta. Esta situación grave, cómo incide la invasión de Rusia a Ucrania, que ha tenido una gran repercusión, no solo en materia por las violaciones de los derechos humanos, sino en lo económico, en lo social, en el impacto en Europa, en América Latina, en Occidente, en Estados Unidos. Pero también queremos abordar con nuestra invitada e invitados temas vinculados con la geopolítica, su incidencia en América Latina, con los cambios de gobierno que recorren por nuestra región. Quiero presentar a nuestra invitada e invitados. Está con nosotros en estudios la doctora Grace Jaramillo. Ella es profesora de la Universidad British Columbia y miembro académico del grupo G20 sobre China y Occidente. Es decir, una enorme representación como la única latinoamericana en este grupo. Nos acompaña también vía Zoom el doctor Daniel Granda, académico y analista, y Jorge Ortiz, colega periodista, escritor e internacionalista. Antes de pasar al tema que les hemos convocado, aprovechando la presencia en el Ecuador de Grace Jaramillo, se hizo una presentación precisamente esta semana de dos libros importantes. El uno sobre esa figura que fuera ese gran hombre como fue Manuel Chiriboga, y también un libro de Andrés Guerrero. Quisiera que nos resuma Grace Jaramillo sobre estas dos obras presentadas en Quito esta semana. Muy buen día, Grace. Buen día, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación de Radio Democracia, y estar en el país siempre es bueno. Hace mucho tiempo que no venía con un poco más tiempo para hacer este tipo de entrevistas. Solo vine un momentito para CUSIN en octubre. Tengo el agrado también y el honor de ser vicepresidenta de Fundación Esquel, y en esa representación estoy aquí. Pero también es importante reflexionar sobre este tema, que hemos hecho también un trabajo muy importante y un esfuerzo a título personal y entre un grupo de amigos, especialmente con el poeta y gran intelectual ecuatoriano Iván Carvajal, Eduardo Kickman, por ejemplo, Rafael Polo, para crear el editorial Curiquingue con el objetivo de volver a editar grandes libros, libros fundamentales del pensamiento ecuatoriano contemporáneo. Y hemos defendido esta idea en parte porque sabemos a ciencia cierta ya que Ecuador no lee, que Ecuador piensa que no piensa, que Ecuador piensa que no tenemos de historia. Y yo mismo lo vivo cada día en las aulas porque sigo dando clases en el Ecuador, a veces por Zoom, y me doy cuenta que no se lee lo que el Ecuador escribió o cómo escribió su historia. Los dos primeros volúmenes, el primero es de Manuel Chiriboga, Estado, Agro y Acumulación en el Ecuador, una perspectiva histórica, hace un recuento, y es un libro maravilloso que no es conocido en el Ecuador y que Manuel Chiriboga escribió para un contexto latinoamericano, para una revista que se publicaba en Colombia y en México en los años 80, y que explica muy bien qué pasó con el Estado y las políticas estatales. Eso, hablar de políticas estatales en los años 80 era inédito, y él tuvo la audacia y la suspicacia para avanzar esa discusión del papel del Estado en la economía nacional, del papel que debía tener, y él veía un Estado demasiado empresario, demasiado a veces controlador de los fenómenos productivos y muy poco atado a generar inclusión y desarrollo. Y el otro es tal vez el antropólogo más famoso que tiene el Ecuador, Andrés Guerrero, que también está
visitó al país durante 2 meses y estuvo presentando el libro, y es sobre la imagen ventríloga y el discurso liberal y sobre el mundo indígena en el siglo XX. Así es que son 2 obras que se complementan, que son importantes, y además luego vienen obras de Bolívar Echeverría, de Blanca Morotorio, una mío y otra también sobre la educación intercultural bilingüe, y esperamos también publicar nuevos libros de pensamiento ecuatoriano que sean originales, que vean el Ecuador de otra manera y que tengan una visión inédita de cuáles son los problemas profundos del Ecuador, porque yo sé que estamos en una crisis, que la corrupción campea, que la impunidad campea, pero también nuestra misión como académicos es ver el largo plazo. Así es que gracias por la opción para explicar. Doctora Jaramillo, precisamente por lo que usted decía, por no saber, conocer y procesar la historia ecuatoriana, vivimos en estas condiciones lastimosamente. Pero quisiera pasar al tema que les he convocado. ¿Cómo ve usted desde América del Norte esta invasión de Rusia a Ucrania? ¿Cómo está repercutiendo? ¿Es una simple acción militar bélica de un hombre que ha sido absolutamente cuestionado como Vladimir Putin, o tiene sus implicaciones más allá? Esto siempre fue digamos, una guerra anunciada, una guerra anticipada. Desde hace mucho tiempo hay pensadores como John Marsheimer, que lo anticipó ya a principios del año 2000, más o menos de las postrimerías de la guerra con Irak y Afganistán de Estados Unidos, porque lo que él planteaba, que ahora vemos que es cierto, es que Estados Unidos estaba haciéndole una promesa a Ucrania que no podía cumplir. Cuando uno ejecuta acciones en relaciones internacionales, debe ser absolutamente certero, asertivo y además decisivo. Si es que Estados Unidos pensaba realmente proteger a Ucrania, debía inmediatamente incorporarle a la OTAN, así como incorporó a muchos otros estados en el 2005, primero en el 2008 otra vez. La Unión Europea pudo hacer lo mismo incorporando a Ucrania. Siempre hubo estos condicionamientos de que es un régimen corrupto o hay corrupción, etcétera, etcétera. Pero la amenaza rusa siempre estuvo presente, por razones históricas, por razones, en ese sí caso acertadamente llamadas geopolíticas, porque es su vecino. Y sin embargo, esa falta de decisión de Estados Unidos y de la Unión Europea al respecto de Ucrania acaba de ocasionar esta guerra. Ahora ya es muy tarde para cualquier cosa. Y ahora lo que vemos es que Estados Unidos, aún en estas condiciones, al borde de declararse oficialmente un genocidio y las violaciones flagrantes de derechos humanos, tampoco tiene acciones decisivas ni piensa atacar, porque hay una cosa muy clara que está pasando y que entra dentro del cálculo militar estadounidense y de la OTAN. Rusia tiene ahora la ventaja en lo que se llama armas tácticas nucleares. Tienes muchas más posicionadas al borde de Ucrania que lo que tendría la OTAN, por ejemplo, y de las relaciones 20-1. Entonces, esa es la razón fundamental por la que ahora todos los países de la OTAN tratan de limitar al máximo su oferta, o sea, su mayor involucramiento bélico respecto a Rusia. Porque está en tela de juicio la capacidad nuclear o la posibilidad nuclear de Rusia, precisamente por lo que usted señaló. Ya no es un jugador racional Putin, dejó de serlo hace mucho tiempo cuando decidió esta invasión creyendo que era el mejor momento. Y es muy difícil lidiar en un escenario militar estratégico con un jugador o un sujeto actor que no está siendo racional, que no está tomando decisiones racionales. Y los efectos son 2, claramente. El primero es una recesión económica mundial y al menos de 2 puntos porcentuales. Y el segundo es una realineación de fuerzas dramática que no la está ganando tampoco en forma decisiva, digamos, Estados Unidos y Occidente y Europa, porque yo creo que no ha podido explicar por qué no hizo las acciones antes y cuáles son las consecuencias, y está cometiendo un error grave, es meterle también en todo este paseo a China, en lugar de tratar de buscar o de neutralizar al menos a China como aliado en este juego. Si es que no logra neutralizar a China,
enfrentarse en un escenario militar más dramático sería terrible. ¿Por qué? Porque China, como ustedes ven, ninguno de los países del BRIC, y no solo es China, ni India, ni Sudáfrica, han votado a favor de más sanciones a Rusia en el escenario de Naciones Unidas. Y esos son países potentes. ¿Mucha debilidad de Occidente para parar esto? Falta de cohesión, falta de decisión, pero también mucho miedo porque nunca estuvieron preparados para lo que esto se venía, a pesar de que muchos estrategas militares, la inteligencia anticipó que esto podía pasar desde hace muchos años, como digo. Doctor Daniel Granda, bienvenido, un gusto. ¿Cómo ve usted este proceso, esta continuación de la invasión de Rusia a Ucrania con todos estos resultados que está viendo el planeta? Buen día. Buenos días y un saludo especial a Grace y a Jorge, colegas de la mesa. A mí me parece que para entender la invasión de Rusia a Ucrania se requiere una contextualización de carácter histórico y geográfico. El caso de Rusia, después de la caída de la Unión Soviética y del fracaso del socialismo real, la adopción del capitalismo inicial con Yeltsin fue muy complicado. Se trató en definitiva de un capitalismo rentista más que un capitalismo productivo, un capitalismo salvaje que podríamos decir, en donde predominaban los grandes oligarcas y la gran privatización de las empresas estatales rusas fueron a parar en manos de los grandes oligarcas que después van a tener un papel fundamental en la política rusa en general. A Yeltsin, que lo invita a su equipo de trabajo a Putin, un ex agente de la KGB, para 1999 lo sucede en el poder. Y Putin logra articular un núcleo fundamental de poder de ex compañeros de la KGB y se articula una democracia formal, más realmente una autocracia, ¿ya?, con una centralización del poder muy grande. Putin lee a algunos historiadores, sobre todo de la Rusia imperial, zarista, critica el proceso de la Unión Soviética, critica a Lenin por haber convertido algunas regiones de lo que sería la nación rusa en estados, como es el caso de Ucrania, que se convierte en estado a partir de 1922, y va adquiriendo una serie de elementos de carácter histórico que le van a dar legitimidad en algunas propuestas. Putin intenta rescatar un espíritu nacionalista ruso en base de una nación rusa articulada sobre base del idioma, de la cultura, de la religión, articula la religión al poder político y arma toda una estructura ideológica, podríamos decir, muy atrasada y premoderna, con una concepción de nación y de una comunidad espiritual de la cual comunidad era parte Ucrania, Bielorrusia y otras naciones. Y habla también de un espacio espiritual, de lo que Hitler hablaba del espacio vital. Todas estas ideas, estos conceptos, lo transforman a Putin, a su discurso, en un discurso nacionalista. Repito que es un discurso premoderno, con contenidos claramente premodernos. Es un capitalismo al cual se adhiere, y Putin es un capitalista, un nacionalista, pero muy atrasado en sus concepciones ideológicas, en su posición histórica,
que va hacia el siglo XIX fundamentalmente. Bajo esta concepción, que logra Putin articularla de alguna manera, se presenta ante el pueblo ruso y tiene un gran respaldo. Y recoge un concepto que a mí me parece sumamente interesante en un país de las características de Rusia. Una cierta, lo que se llama la inseguridad existencial de Rusia. Rusia es un país muy grande geográficamente y un país demográficamente muy pequeño. Tiene apenas 145 millones de habitantes y una extensión territorial inmensa. Y entonces sufre una especie de paranoia de invasión. Surge una inseguridad existencial. Y eso lo percibe el pueblo ruso y, por supuesto, Putin lo aprovecha excelentemente bien. Y entonces él plantea que esta comunidad espiritual, a esa comunidad pertenece Ucrania, pertenece Bielorrusia y pertenecen otros estados que con la caída de la Unión Soviética se desarticularon y conformaron nuevos estados. De tal manera que el concepto de comunidad espiritual de Putin lo lleva a recuperar Ucrania, Y ese va a ser el objetivo principal. Yo creo que el enfrentamiento fundamental que plantea Putin es en esta recuperación de una cultura rusa, un enfrentamiento con Occidente. En un libro de Obama, Obama dice que cuando se reunió con Putin, lo encontró y Putin le dijo: yo me siento muy humillado por Occidente, me siento muy maltratado por Occidente. Y aquí hay un tema muy interesante. Después de la caída de la Unión Soviética, no se produjo una firma de un tratado para la recomposición de lo que iba a quedar después de la caída de la Unión Soviética. Y por lo tanto, el gran perdedor fue la Unión Soviética y el gran ganador fue los Estados Unidos, que se conformó un nuevo orden unipolar, solamente con el poderío muy grande de los Estados Unidos. La debilidad en la que quedó Rusia no le permitió llevar a un gran tratado como había sido un tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, el tratado de Yalta, la conferencia de Yalta después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Guerra Fría no hay ningún tratado que dé los lineamientos del nuevo orden mundial. Doctor De Granda, hecho, ¿por dígame. qué esa debilidad de Occidente para enfrentar a Rusia? En verdad, Obama relata en su libro Una Tierra Prometida todo esto en las relaciones en su momento con Putin. ¿Por qué esa debilidad de Occidente? ¿Qué se puede hacer? ¿O esto va a seguir con una incertidumbre hasta dónde y en qué condiciones? A mí me parece que Estados Unidos, si alguna responsabilidad se le puede dar, es haber no pensado integrar plenamente en el sistema capitalista a Rusia. Lo que lo hizo China, integrándose a las normas del capitalismo, aunque manteniendo un Estado autoritario y totalitario, y dejando que se convierta Rusia en un capitalismo salvaje, en un capitalismo de oligarcas. Yo creo que con esta idea intenta legitimar Rusia y Putin en particular un proceso de recuperación del imperio zarista. Ese proceso no se manifiesta ahora con Ucrania, no. Ese proceso ya se manifestó en el 99 con la invasión a Chechenia, en el 2008 con la invasión a Georgia, en el 2014 con la invasión a Crimea y con la participación de Rusia en Siria en el 2015 y ahora con la invasión a Ucrania en el 2022.
De tal manera que Ucrania no es más que la expresión de un objetivo mucho más global, mucho más general, que es, a mi entender, un reclamar por un nuevo orden mundial en donde Rusia juegue un papel importante como un gran país poderoso económicamente, basado fundamentalmente en la exportación de petróleo y gas y algunos otros productos semi-industrializados, y con un poder nuclear muy grande y con una cierta modernización de ese poder nuclear. Rusia quiere jugar en el reparto mundial como una gran potencia. En ese contexto está la invasión a Ucrania. ¿Qué se plantea Putin con respecto a Ucrania? En Ucrania, él plantea objetivos que son claramente comprensibles y coyunturales. Él dice, unidos ya en este gran objetivo general, vamos a recuperar y a defender la población rusa que está siendo víctima de un genocidio ucraniano en el Donbass. Vamos a desmilitarizar Ucrania. Vamos a desnazificar Ucrania. Son conceptos realmente muy ambiguos, son conceptos en muchos casos muy irreales, pero que le sirven a Putin como un discurso para su población interna en Rusia. En Rusia decir el nazismo es una palabra muy gruesa y muy de mucho temor, mucho miedo, y por lo tanto él acusa a que en Ucrania hay nazis y que el gobierno está siendo liderado y dirigido por los nazis. Pero esa es una de las retóricas, de la narrativa que se inventa Putin para efectos de legitimar su conducta de frente a el pueblo ruso en general. Creo que no hay que perder de vista el objetivo general, de ahí que Putin en la marcha de la invasión ha ido cambiando de objetivos, tanto políticos como militares, de un objetivo de tomarse toda Ucrania, de integrar Ucrania a lo que era esa comunidad rusa, de llegar al Dnieper y dividir en dos a Ucrania, de tomarse el sur y evitar la salida de Ucrania al mar Azov y de tomarse Odessa y evitar la salida de Ucrania al mar Negro. ¿Ya? Son objetivos que ha ido cambiando dependiendo de las circunstancias y dependiendo obviamente de la reacción de Ucrania, de la Unión Europea, de Estados Unidos y de la OTAN. Sí, toda esta situación quisiera darle la bienvenida al internacionalista Jorge Ortiz, escritor. ¿Cómo incide esta crisis, el avance de los hechos que está protagonizando y dejando de Rusia en Ucrania? Jorge, buen día. Hola Miguel, buenos días, gracias Grace y Daniel, ¿cómo están ustedes? Buenos días, un gusto verlos. A ver, yo diría que el presidente Vladimir Putin es un hombre que tiene una visión estratégica de Rusia basado en un pasado glorioso, un pasado imperial, y no me refiero necesariamente a las épocas soviéticas, sino siempre al esplendor con que soñó Rusia, que fue siempre mayor al esplendor que tuvo. Aún en la época en que la Unión Soviética era la segunda gran potencia mundial y la primera en armas y en extensión, siempre soñó un poco más, y varios de sus proyectos militares a lo largo de la historia han sido de eso, de conseguir nuevos espacios vitales, porque siempre tuvo unos sueños absolutamente de grandeza, frente a los cuales el Occidente siempre se sintió, digamos, lejano. Dijo, ¿cómo Rusia, un país que tiene una economía de segundo nivel, que no es una economía industrializada ni tecnologizada, que es un exportador de productos primarios, básicamente petróleo, gas y sobre todo cereales, pues cómo puede aspirar a ser una enorme potencia mundial?
Este momento la Rusia tiene la 12ª, la duodécima economía mundial, y muy por detrás de las economías avanzadas del norte capitalista. Y entonces siempre esos sueños de grandeza fueron vistos con cierto estupor. ¿Cómo se le ocurre a este país soñar en lo que sueña si no tiene los medios para lograrlo? Sin embargo, tiene esas ambiciones. El Occidente ha reaccionado pensando que una política de convivencia, una política de comprensión de los afanes rusos es una buena manera de hacerlo. En el Occidente democrático, cualquier posición que pueda sonar guerrerista genera en la opinión pública una reacción de repudio, de rechazo. Tenemos el ejemplo 1000 veces repetido de Neville Chamberlain en el 37, en 1937, después de los pactos de Múnich, que él en realidad creyó que teniendo una actitud contemporizadora con Hitler, se lograba pues aplacarle su sed de expansión, sus sueños de irrealidad con un mundo, con Alemania en el centro. Y no hizo nada. Y Hitler hizo después lo que hizo. Con Putin pasó algo parecido, porque Putin tiene un pensador que es un poco su mentor intelectual, se llama Alexander Dugin. Este es un tipo, es una especie de pensador del fascismo maximalista ruso, que ha escrito una serie de libros sobre la posición geopolítica de Rusia y que plantea que Rusia esté en el centro de un país enorme llamado Eurasia. Sí, Eurasia como el continente, como el país que está en la guerra perpetua en 1984 de George Orwell. Este Eurasia, según los sueños de Dugin, es un país enorme que va de Dublín a Vladivostok. Estamos hablando del Mar del Norte al Océano Pacífico, ocupando prácticamente toda Europa y toda el Asia, y que tiene que expandirse hacia el sur para llegar a tener un puerto en el Océano Índico. Rusia siempre tuvo la obsesión de tener acceso a los mares. Pedro el Grande creó San Petersburgo en 1703. Después, en 1784, Catalina la Grande conquistó Sebastopol, o sea, la península de Crimea, y creó Sebastopol. Ahora, en 2015, Putin consiguió a través de Siria un puerto al Mediterráneo, en Latakia. Y ahora, pues, el sueño de Dugin, anterior a esta realización, es el puerto en el Océano Índico. Putin, de alguna manera, sigue estas ideas, porque a medida que han ido pasando los años, los vaticinios de Dugin sobre el crecimiento de Rusia, sobre la expansión de Rusia, Georgia, a través de Abjasia y de Osetia del Sur, Moldavia, Transnistria, la presencia en Siria, en el Mediterráneo, la toma de la península de Crimea y Sebastopol, fueron vaticinios que hizo Dugin y que al ver que se van cumpliendo, pues parece que Putin decidió adoptarlo como su pensador de cabecera. Y con Dugin creo yo que pasó lo de Hitler. Hitler era visto en 1925 como un loquito, un nacionalista fanático, alejado de la realidad, que estuvo preso y que en la cárcel escribió un libro, Mi lucha, en el que planteaba esa Alemania grandiosa, y nadie se dio el trabajo de leer a Hitler o de tomarlo en serio a Hitler y ver que sus sueños estabas dispuestos a cumplirlos a cualquier precio. Yo creo que está pasando lo mismo con Putin. Nadie lo toma en serio a Dugin, es un profeta de un fascismo rojo, él lo llama así, maximalista del imperialismo ruso. Y nadie le dio mucha importancia, los estrategas del Occidente no le dieron mucha importancia y creyeron que Rusia, por sus limitaciones económicas, no nos olvidemos, no solamente que no es un país industrializado ni tecnologizado, sino que para colmo es un país que padeció 75 años del sistema socialista y por lo tanto su economía es sumamente improductiva, es una economía de mínima subsistencia en que el pueblo ruso, aún en las épocas de la Unión Soviética, era un gran imperio mundial, tenía niveles de vida muy bajos, totalmente inferiores, no digo a las potencias capitalistas, a los países capitalistas medios. Creo yo que hoy, cuando Putin arremete contra Ucrania,
la gente empieza a tomarlo en serio. Creo que la OTAN, que estaba tan desunido, tan desunida, que tiene tan fuerte vocación a la implosión. Recordemos que en 1966, cuando habían pasado a duras penas 20 años del final de la Segunda Guerra Mundial, el general de Gaulle ya tuvo la ocurrencia de sacar a Francia del mando estratégico de la OTAN. Y ahora la señora Marine Le Pen, que podría ser la próxima presidenta de Francia, habla de lo mismo, de sacar a Francia de la OTAN y establecer una alianza de seguridad con Rusia. Es decir, en el interior de Europa hay una propensión a la implosión, una implosión que ha sido evitada gracias a las posiciones claras de Francia y Alemania. Hoy Francia vacila con la posición de Marine Le Pen. El momento en que el Occidente no pueda plantearle a Rusia un frente unido, un frente sólido, un frente que reaccione con vigor. Yo creo que en 2014, después de la invasión de Crimea, era obvio que la OTAN debía apoyar a Ucrania. Era obvio que el siguiente paso iba a ser dado, que era inevitable que Rusia extendiera sus ambiciones más allá de la península de Crimea. Pero nadie lo tomó muy en serio. Nadie tomó las decisiones en la OTAN por esa división interna, por miedo ante sus opiniones públicas respectivas de parecer guerreristas. No tomaron la iniciativa de armar ahora la OTAN. No la pudieron incorporar a la OTAN, a Ucrania, como decía Grace, porque había ese problema de la opinión pública. Esa es una de las debilidades, si se quiere interpretar como una debilidad de la democracia. Y es que el gobernante, a diferencia de las autocracias, pues tiene que rendir cuentas, rinde cuentas a su gente y es sensible a la opinión de la gente. Y armar a Ucrania, o más aún, incorporarla a la Unión Europea, incorporarla a la OTAN, hubiera sido visto como un gesto desafiante ante Rusia. Y seguramente las opiniones públicas, especialmente los sectores hacia la izquierda, hubieran dicho que esa incorporación de Ucrania a la OTAN y la Unión Europea están provocando a Rusia y van a generar una situación de conflicto. La situación de conflicto se generó sin que sea incorporada Rusia a la OTAN. Y pues yo creo que ahora sí la incorporación es definitiva, cuando termine esta invasión, que terminará después de 6 meses, después de 1 año, después de 2 semanas, o después de 20 años, cuando la resistencia ucraniana haya logrado expulsar a los invasores rusos. Ese momento, el ingreso de Ucrania a la OTAN será inevitable. Creo que pronto Finlandia y Suecia también pedirán la incorporación a la OTAN. Hoy son simplemente observadores. Creo además que los países bálticos, especialmente Estonia y Letonia, que son los países más amenazados por el tema del enclave de Kaliningrado, pedirán la instalación en sus territorios de armas nucleares para garantizar su seguridad frente a una posible invasión rusa. Jorge, y obviamente el mapa del mundo habrá cambiado. Creo que el mapa del mundo nunca volverá a ser lo que fue antes. Para enfrentar en estas condiciones, en estos momentos a Rusia. ¿Cómo, perdón? Sí, ¿por qué esa debilidad de Occidente para enfrentar en estas condiciones, a esta altura de la invasión de Rusia a Croacia? A Ucrania, perdón. Pues yo creo que este momento es porque saben que una intervención podría llevar a una guerra nuclear. Es obvio que el presidente Putin, Vladimir Putin, que es, además de ser un KGBshnik convencido de toda la vida, el presidente Vladimir Putin es un hombre que está metido en una aventura que cuyos límites él mismo no conoce o no controla. Está claro que la estrategia militar rusa ha ido variando a medida que ha ido avanzando el proceso y no sabemos hasta dónde quiere llegar. Pero lo que sí es obvio es que si de pronto, por ejemplo, la OTAN aceptara una exclusión del espacio aéreo ucraniano y se comprometiera a hacer cumplir esa exclusión, pues probablemente Rusia usaría un arma nuclear táctica. Y ese momento la OTAN tendría que responder. Es decir, este momento lo que puede hacer la OTAN tardíamente, porque lo que debe haber hecho es armar a Ucrania desde 2014 o desde antes, o incluso incorporarla a la OTAN y a la Unión Europea. Pero lo que puede hacer hoy es entregarle armas, y creo que le está entregando.
y le está entregando en cantidades significativas, supongo que secretamente con asesores militares, gracias a lo cual el avance ruso ha sido detenido y previsiblemente seguirán deteniéndolo. Por lo tanto, creo que el Occidente hoy tardíamente, porque no reaccionó a tiempo, está haciendo lo que debe hacer. El problema es cuando termine esta guerra, que insisto, terminará en 2 semanas o en 20 años. En 2 semanas, cuando los rusos digan hasta aquí llegamos, o después de 20 años, cuando los ucranianos lo saquen a patadas. Ese momento habrá que configurar Europa. Y en vez de configurar un sistema de seguridad continental en el que se le reconozca a Rusia su espacio legítimo al que tiene derecho, pues seguramente se reconfigurará el espacio de seguridad europeo con Rusia acorralado, con la OTAN, armas nucleares incluida en sus fronteras, por culpa del mal cálculo o de la excesiva ambición de Putin y de su mentor Alexander Dugin. Doctora Grecia Jaramillo, ¿cómo va a incidir esta invasión de Rusia a Ucrania en América Latina? Su situación geopolítica, vemos países plenamente identificados como Cuba, Nicaragua, Venezuela, en donde hay dictaduras, y hay otros países que de alguna manera marcan una diferencia, a pesar del socialismo con el que llegara al poder el presidente de Chile, Gabriel Boric. ¿Cómo ve el panorama de América Latina incidiendo esta situación? Decía Daniel Granda, fue al hablar de la invasión de Rusia, que fue un fracaso del socialismo real. En América Latina no ha habido un fracaso de este socialismo del siglo XXI que realmente no ha mejorado las condiciones de la región. Sí, pero el fracaso del socialismo real no tiene nada que ver con la invasión de Ucrania y tampoco tiene que ver, o sea, no tiene nada que ver el problema del socialismo, el tipo de capitalismo con lo que pasa en Ucrania, porque como dijo Jorge, al final del día los países tienen imaginarios sobre lo que debería ser un país. Y lo que hemos aprendido de la historia, desde las guerras púnicas y las guerras del Peloponeso hasta nuestros días, que todo está perfectamente documentado, es que ninguna potencia, ya sea media, alta o el hegemón mundial, cede posiciones o siquiera espacios neutrales que ellos consideran de seguridad bajo ninguna circunstancia. Entonces, al final del día, no tiene que ver con el sistema económico imperante o no, especialmente porque Estados Unidos no podía hacer nada o no podía intervenir en la Unión Soviética para determinar qué tipo de capitalismo podía ejercer o no. Devino en un mal capitalismo, en un capitalismo, se llama capitalismo crónicamente oligárquico, el tipo de capitalismo ruso, pero una vez más no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Ahora, regresando al espacio latinoamericano, yo sí creo que hay que hacer 2 acotaciones sobre las consecuencias de la guerra en Ucrania. La primera, como ya dije, es lo económico. Nos va a afectar a todos. Nos está afectando a todos porque si lo pensamos de alguna manera, todo ese capital, esa iniciativa de recuperación que tenía el mundo después de la pandemia y en donde se confiaba que se iban a disparar otra vez la demanda de exportaciones, productos tradicionales y no tradicionales, no va a pasar precisamente porque Europa está contra la pared, necesita sacar un montón de recursos para subvencionar no solo la guerra en Ucrania y la provisión de armamentos para Ucrania, pero también para sostener la redistribución y el albergue de los miles de refugiados que salen de Ucrania, que ya son más de $6 millones. Entonces, todo el impulso de esa invasión, todo el impulso de la idea o de la necesidad de invertir más en países en vías de desarrollo se terminó con la guerra de Ucrania y eso afecta directamente a América Latina. También la demanda de bienes y servicios porque, como digo, la necesidad de producir más dinero en Europa está produciendo también una inflación grande. Y lo que pasa también en términos de relaciones internacionales, no por la geopolítica, porque menos mal estamos en el hemisferio occidental, sino por el tipo de relaciones internacionales que va a tener que reconfigurar América Latina, es el hecho de que en Naciones Unidas ni siquiera se han puesto de acuerdo todos los países latinoamericanos para apoyar a Ucrania. Recordemos que incluso Brasil de Bolsonaro
tuvo una posición de abstinencia, de abstenerse de votar en contra de la invasión. Ha sido demasiado dubitativo para apoyar a Occidente, a Estados Unidos contra la invasión rusa. Algunos otros países latinoamericanos están en la misma vía. Gabriel Boric, por suerte, tuvo una posición súper acertada, digamos, de condenar las violaciones de derechos humanos y los abusos de la guerra, y también condenar la invasión. Pero más allá de eso, debería no ser un asunto de izquierda o derecha. Están invadiendo un país, están violando masivamente de los derechos humanos, no debería tener alineamiento estratégico, pero por supuesto Cuba, Venezuela, Nicaragua han sido beneficiarios, altamente beneficiarios de la generosidad rusa en un momento de producir o venderles armas, de apoyarles también en Naciones Unidas con sus agendas estratégicas. Entonces al final del día tienen esos enclaves todavía de apoyo. Incluso Colombia, si es que ganaría Gustavo Petro. Bueno, también Gustavo Petro podría pasarse al otro lado, el mapa de América Latina. Pero lo que digo es que América Latina no está sola en esto. Yo creo que lo que no estamos viendo con ese discurso de es Occidente y Estados Unidos frente a los demás es que todo el sur, o sea, hay muchas dudas respecto a lo que hizo o dejó de hacer Estados Unidos con respecto a Ucrania. Porque también hay una forma distinta de verlo. Uno puede hacer el análisis, decir Alexander Dugin y el problema es que Putin está loco y tiene esa ambición imperial. Pero otro tema también es verlo desde el lado de Ucrania. Y digamos que el liberalismo internacional o las teorías liberales también ven que Ucrania pidió ayuda hace mucho tiempo para incorporarse a la Unión Europea. No para armarse, sino para ser parte de la OTAN como garantía de seguridad frente a Rusia, y sin embargo no pasó nada. Y entonces los países en vías de desarrollo ven eso y dicen, bueno, ¿con quién me junto? Voy a perder mucho si me junto con uno o con otro, y en este mundo tan conflictivo, ¿por qué voy a alinearme con Estados Unidos si al final le va a pasar lo que a Ucrania? Al final Estados Unidos no va a ser capaz de defenderme en el momento que yo lo necesite. Doctor Daniel Granda, ¿cómo impactaría geopolíticamente en América Latina con estos cambios políticos que hemos visto y con 3 países plenamente identificados en gobiernos dictatoriales como Cuba, Venezuela, Nicaragua? El efecto y la repercusión de la invasión rusa a Ucrania económica y políticamente es muy importante, Económicamente, particularmente por efectos del tratamiento de la exportación de petróleo y gas, ha generado una inflación en Europa extraordinaria. Incluso en Estados Unidos, la inflación en este momento del 6-7% es una inflación que no se ha visto desde 1981. Y en el caso europeo, está en una situación muy crítica con respecto a la energía y igualmente del petróleo. Nosotros en el Ecuador tenemos la ventaja de ser exportadores y más o menos mantenemos el nivel de los precios del petróleo tal como lo conocemos. Pero igual nos ha generado también problemas en el caso de la urea para el sector agrícola y de fertilizantes en algunos otros casos, y por supuesto también nos ha creado problemas para el mercado de algunos productos de exportación ecuatoriana hacia Rusia y Ucrania. El impacto indudable económicamente es muy alto y se ha generado por la magnitud de la exportación de petróleo y de la economía rusa, efectos a nivel mundial. Políticamente, yo creo que la primera reacción a nivel internacional ha sido las 2 resoluciones de las Naciones Unidas. La Asamblea de las Naciones Unidas, el 2 de marzo del 2022, condenando la invasión de Rusia a Ucrania y exigiendo la inmediata paralización de las hostilidades,
tuvo una votación de 141 votos. Esto es muy importante. El Ecuador estuvo entre uno de los que votó condenando esa invasión, y se abstuvo Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua. Venezuela no votó porque es un país que está moroso con las Naciones Unidas y por lo tanto no puede votar. La otra resolución para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tuvo una votación a favor de 93 países, y ahí hay una particularidad. Brasil y México habían votado por la condena de la invasión. En esta ocasión se abstuvieron Brasil, México y El Salvador. Y en contra votó Bolivia, Cuba y Nicaragua. Igual Venezuela no tuvo ningún voto por las razones que hemos dicho anteriormente. Aquí yo creo que cabe una reflexión muy pertinente. Hemos identificado el nivel y el perfil ideológico de Putin, que es un nacionalista, un ortodoxo, un capitalista de un capitalismo atrasado, con ciertas concepciones premodernas. ¿Ya? Lo que llama la atención, y es obviamente una contradicción profunda de la izquierda, de cierta izquierda latinoamericana, que planteando el socialismo del siglo XXI, también fracasado en muchos países de América Latina, se vinculen incondicionalmente al invasor ruso. Me parece que estas actitudes, tanto en Europa, la señora Marine Le Pen se ha distanciado en la elección actual del domingo pasado, y en todo el periodo preelectoral se distanció de Rusia, evitó introducir a Rusia en el debate preelectoral, evidentemente para evitar una mayor derrota de la que ha tenido hasta este momento. El 23% que obtuvo es una votación igual que la tuvo en el 17, ¿ya? Y el voto favorable a Macron, con el 28%, refleja también una posición anti-invasión rusa. En América Latina, repito, hay una posición de una izquierda del socialismo del siglo XXI que está en total contradicción desde si ellos quieren tener una posición Putin, que es una posición absolutamente reaccionaria y premoderna. Esta reacción, esta contradicción de la izquierda latinoamericana, lo que demuestra es más bien una actitud oportunista de vincularse con el antisistema liberal. Es decir, estar en contra del imperialismo norteamericano, y para eso se puede estar con cualquier otra posición, aunque esta sea una posición reaccionaria. No. Daniel, ha fracasado este socialismo del siglo XXI, pero sigue latente. Estamos viendo el caso de Colombia a puertas de las elecciones presidenciales, que es uno de los favoritos. Es decir, ¿cómo desarrollar este panorama en América Latina? Bueno, el proyecto del socialismo del siglo XXI claramente está fracasado en los países donde se ha impuesto. En el caso ecuatoriano está absolutamente demostrado que fue totalmente negativo el periodo de la presidencia del presidente Correa, tanto por los índices de la economía como por el manejo de las propias políticas sociales y por el alto nivel de corrupción que logró estructurar a nivel del Estado un aparato de corrupción institucional. Eso no dicho por los académicos o analistas,
sino por la propia administración de justicia, por los jueces. De tal manera que ese es un indicador Daniel, que marca... fracaso y corrupción, pero siguen latentes allí, con un fantasma en América Latina, un fantasma en el Ecuador. Sí, el fracaso es un fenómeno que hay que analizarlo concretamente para el caso incluso ecuatoriano, venezolano, que es la expresión más clara del fracaso total de Chávez y de Maduro en Venezuela, en Ecuador de Correa. El caso de Boric en Chile es un caso completamente diferente, muy diferente. Y en el caso de Colombia hay que esperar el resultado. Hay que esperar el resultado y obviamente habrán planteamientos un tanto diferentes, pero habrá que esperar el resultado. Lo de Lula igualmente hay que esperar. Lo de Argentina a nadie le cabe la menor duda que es un fracaso económico, político, social, envuelto en un proceso de corrupción muy alto, ¿ya? Que es por todos conocido. La contradicción está en que cierta izquierda entra en alianza con un líder político de una Rusia que tiene claras posiciones reaccionarias, que tiene claras posiciones de vincular y de utilizar la religión como un instrumento del poder del Estado. Eso es una posición premoderna completamente. Obviamente se declara un ortodoxo y recupera toda la religión ortodoxa rusa y quiere utilizarla para entrar en un proceso de engaño a la sociedad. La posibilidad o el hecho de que en América Latina haya fracasado el socialismo del siglo XXI no quiere decir que esté muerto. No quiere decir que esté muerto. Yo creo que las condiciones socioeconómicas de la población, los efectos de la pandemia han creado condiciones muy negativas en la economía de los sectores populares y los sectores medios. Y eso hace que exista la posibilidad de una respuesta favorable a un discurso populista, a un discurso demagógico, a un discurso que pretende el perdón y el olvido a la corrupción. Eso en los pueblos existe. En el pueblo existe la posibilidad del engaño y por lo tanto tenemos esta espada de Damocles de un discurso populista, de un discurso demagógico, capaz de engañar a la población y de obtener a lo mejor algún triunfo electoral. Pero sería un desastre que en el caso ecuatoriano o en el caso de otro país, este proyecto político del socialismo del siglo XXI vuelva a recuperarse y vuelva al poder. Claro, el camino sería Venezuela y eso no quisiéramos en el caso ecuatoriano. Jorge Ortiz, ¿cómo ve este panorama en América Latina en estas condiciones, con esta crisis, con este impacto? A ver, creo que Grace analizó muy bien, Daniel Aportado, el análisis de la repercusión en América Latina. Yo quisiera ver el tema globalmente, Miguel, si me lo permites. Yo creo que esta guerra, la guerra de Ucrania, tiene la importancia que tiene, más allá de lo que muchas veces nos damos cuenta, porque yo creo que cambió las condiciones del juego. La guerra se estaba volviendo una guerra comercial, o sea, el argumento, el hilo argumental del mundo del siglo XXI se estaba volviendo una especie de lucha comercial entre los Estados Unidos y Rusia. Se hablaba ya de una especie, perdón, de Estados Unidos y China, se hablaba ya de una especie de nueva guerra, pero en términos de conquistas, de apropiamiento de espacios comerciales, se hablaba de la nueva ruta de la seda a través de la cual China trataba de captar mercados y llegar directamente a Berlín por un lado, ir al subcontinente indio por otro, a través de Pakistán, etcétera. Se hablaba de movimientos geopolíticos y estratégicos basados en conquista, apropiación, colonización de espacios con fines comerciales.
Yo creo que la guerra de Rusia en Ucrania volvió a poner lo militar en el centro del conflicto, el hilo argumental del mundo, de la política internacional, por lo menos transitoriamente dejó de pasar por lo comercial para empezar a pasar por lo militar. Y creo que este momento hay un fenómeno geopolítico y estratégico muy interesante. Cuando terminó la Guerra Fría, después de unos pocos años de supremacía norteamericana, en que podíamos hablar de una unipolaridad con los Estados Unidos, del sistema democrático capitalista en el centro, pues fue surgiendo una especie de multipolaridad caótica, ¿no? En el que no solamente surgían potencias, o había potencias como los Estados Unidos, como China, como la Unión Europea, sino que había un fenómeno nuevo en la política, en la geopolítica, que son los espacios de poder como el mundo árabe, por mencionar uno. América Latina está demasiado dividida como para que sea también un espacio significativo de poder. Y surgieron los BRICS, es decir, una multipolaridad caótica. Se perdió la comprensión del mundo, dónde están los buenos y los malos, cuáles son los de blanco y cuáles son los de negro. No había una línea divisoria. Yo creo que este momento, con la guerra en Ucrania, se están reconfigurando los bloques. Por lo pronto, la Unión Europea, que estaba pensando básicamente a partir del eje Berlín-París en la creación de una fuerza de intervención rápida, de una autonomía operativa militar con independencia de los Estados Unidos, pues esa idea ha terminado. Hoy vemos que a partir de la intervención rusa, todo el occidente y los aliados occidentales están muy unidos. Hoy los Estados Unidos, Canadá en América, todas las potencias europeas de la OTAN en Europa y países ajenos a esos dos continentes, como Corea del Sur, como Australia, como Nueva Zelanda, como el Japón, están integrados en un mismo bloque operacional que tiene una forma de ver el mundo. Frente a eso, Rusia está logrando, o el presidente Vladimir Putin está logrando en su torno, lo que él pensaba quedarse en una unión euroasiática, o quizás, y vuelvo a citar a Dugin, pensando en un gran imperio, esa Eurasia que fuera de Dublín a Vladivostok. Yo creo que más bien la posición de Putin se ha vuelto una posición contra las democracias liberales, una posición iliberal. Él trata de unir a todos los enemigos de la democracia liberal y de alguna manera lo está consiguiendo. Hoy la señora Le Pen habló del acuerdo de seguridad franco-ruso si es que ella ganara la presidencia, es decir, rompiendo la unidad de la OTAN, rompiendo la unidad europea. Es obvio que los presidentes de Polonia y de Hungría están claramente unidos en esa posición de democracia y de irse contra las democracias liberales. También lo están los países satélites de Rusia, especialmente pues, el más visible de todos, Alexander Lukashenko en Bielorrusia. Y la extrema derecha y la extrema izquierda mundiales, que son enemigos de la democracia liberal, cada uno por diferentes razones y desde otros puntos de vista, pero son enemigos de las democracias liberales, podrían terminar alineándose con la línea de Putin, si no lo están ya. La extrema derecha europea, la que representa Marine Le Pen, la que representa Víctor Orbán en Hungría, la que representa Aurora Dorada en Grecia, Alternativa para Alemania en Alemania, obviamente el partido de la extrema derecha francesa, y también la extrema izquierda. Rusia ha logrado un apoyo significativo por acción o omisión de Cuba, Venezuela, Nicaragua y los perversos socialistas del siglo XXI. O sea, todos los que odian la democracia liberal, los que no les gusta el poder compartido y repartido, los que no les gusta la alternabilidad en el ejercicio de poder, han terminado sintiéndose identificados con la posición rusa y ya sea explícitamente o implícitamente están apoyando a Rusia en esta guerra. Entonces yo creo que hay una reconfiguración de bloques y esa reconfiguración de bloques que terminó con la Guerra Fría cuando el mundo estaba dividido en dos, hoy
está reconfigurándose y estamos volviendo y podríamos volver sobre todo a una política de bloques, en que por un lado estén las democracias liberales y por otro lado todos sus enemigos. Y en América Latina, Jorge, este populismo, esta corrupción que carcome a los sistemas democráticos del caso ecuatoriano. Por supuesto, es decir, es evidente que mientras haya inequidades, mientras haya falta de oportunidades, mientras nuestras sociedades no tengan un sistema de movilidad social funcionando, porque además yo creo que en los últimos años el capitalismo dejó de ser productivo, como bien dijo Dianel, se volvió financiero, y eso hizo que el ascensor social propio del sistema capitalista, que logra una enorme movilidad social, porque el Estado es un buen repartidor, un buen reasignador de bienes. El ascensor social del capitalismo está deteriorado, está dañado, y eso hace que, pues, mientras hay inequidades, mientras haya, sobre todo, esté negado el acceso a oportunidades a extensos sectores de la población. Obviamente, esos discursos populistas, tremendistas, como son en nuestros casos los de los socialistas del siglo XXI, tendrán sus hinchadas, sobre todo en los sectores más necesitados y en los sectores intelectualmente más débiles. Entonces, obviamente, el socialismo del siglo XXI seguirá siendo peligroso, sobre todo porque si en efecto se reconfigura la política de bloques, si volvemos a una política de bloques, habrá una alianza más grande, no serán los socialistas del siglo XXI solos, sino será unidos a todo el movimiento iliberal del mundo, a todos los enemigos de la democracia liberal, que a lo mejor se agrupan en dos bloques. Ahí lo que faltaría es saber dónde se pone la China. Pero podría ser que estemos volviendo a una política de bloques con las democracias liberales por un lado y que no se podría hablar de Oriente y Occidente porque con el Occidente tradicionalmente considerado están hoy alineados claramente Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Pero una reconfiguración de bloques en que un lado estén las democracias liberales con el sistema capitalista y por otro lado, aún siendo capitalistas, con democracias iliberales o definitivamente no democracias que se pueden juntar y apoyar. Y entonces, pues el socialismo del siglo XXI, que ha hecho ya tanto daño en América Latina, a pesar de que con su magnífico discurso mantiene engañada a mucha gente intelectualmente frágil, pues puede volverse una acción política internacional, una internacional del iliberalismo, una internacional de las autocracias. Y eso puede generar una nueva forma de guerra fría y en el caso de nuestros países los puede poner más bajo amenaza de la que ya están. Para concluir, quiero pedirles una opinión final, doctora Gladys Jaramillo. Esto lo vuelve un panorama mucho más incierto, que hemos partido de la invasión de Rusia a Ucrania y que en América Latina también el panorama es de alguna manera desolador. Depende de qué. Bueno, yo no comparto esa opinión. Yo creo que Jorge sí ve mucho este mundo que se está realineando los bloques y que hay este mundo iliberal. Esto de la Liga de los Autoritarios Unidos, yo lo escribí creo que hace unos 15 años. Era clarísimo, votaban juntos en Naciones Unidas y en algunos otros foros internacionales. Eso no es una novedad. Pero yo recuerdo por qué estamos aquí discutiendo esto. Estamos discutiendo no el mundo democrático, no democrático, si bien es súper importante, estamos discutiendo las relaciones internacionales entre los estados. Y lo que sí está pasando, a ciencia cierta, es que la mayoría de países alrededor del mundo se resisten completamente a que les alineen con los unos o con los otros. Ni con los rusos, ni con los chinos, ni con Estados Unidos. Están hartos de ese discurso de Guerra Fría. De hecho, lo que ha pasado en los últimos 5 o 10 años es que ha habido un movimiento fuerte en el mundo para crearse varios bloques que además están yuxtapuestos entre sí. Le doy un ejemplo. La ASEAN es la Asociación de Sudeste Asiático, que está teniendo un éxito fundamental con inversiones, con acciones de negocios. Ellos son parte del Tratado de Transpacífico, el Acuerdo Transpacífico,
pero también firmaron todos, con la excepción de, no, sí, con la excepción de India, que no firma ningún tratado de libre comercio de ningún tipo, todos los demás firmaron un acuerdo también con China. Y también todos los demás, todos este conjunto, inclusive varios países de América Latina firmaron el Acuerdo Global de Comercio Digital, porque todo el mundo está interesado en salir de esos esquemas tradicionales de Guerra Fría y por eso también hay una resistencia fundamental a crear bloques a partir de Rusia. Entonces, las relaciones internacionales se forman para justamente avanzar el desarrollo de los países entre quienes no comparten la misma opinión, quienes no tienen las mismas dimensiones o aspiraciones de poder. Y yo creo que sí hay posibilidades. Yo no veo tan oscuro el panorama, porque veo con optimismo cómo la misma América Latina, aún países iliberales y demás, están tratando de salir de eso. Y además, proyectos socialdemócratas, yo los llamo no socialistas del siglo XXI, como Chile, como Uruguay, como Costa Rica, han tenido muy buen ejercicio internacional, muy interesante, muy propositivo, que da avisos de que esto puede cambiar y que no va a pasar un escenario catastrófico, a no ser que se inicie una guerra nuclear, que eso sí sería terrible. Países como Cuba, Venezuela, Nicaragua se quedan anclados en el siglo pasado. Pero por supuesto, pero es absurdo limitar y seguir insistiendo en tres temas que Cuba no ha cambiado en 70 años. Y si seguimos insistiendo en solo los temas, tres temas que son persistentes y ahora es Nicaragua, no salimos de lo demás y no discutimos siquiera relaciones internacionales en el Ecuador en una forma más amplia. Y no estamos en el Foro del Pacífico, y no negociamos como Chile y Perú, y no tenemos las destrezas de los costarricenses. Entonces, o sea, remitir el debate a solo eso es también una reducción dramática. Daniel Granda, ve Miguel, este panorama Miguel, incierto si me permites, de Miguel, lo si me que permites sucede una cosa. en Ucrania y en América Latina. Miguel, no te escuché bien. Sí, veo un panorama incierto por los hechos ocurridos que devienen de lo que hemos analizado hoy. Bueno, yo creo que para América Latina fundamentalmente tenemos que tomar nuestra experiencia. Nosotros estamos un tanto distantes del escenario de la guerra, pero tenemos efectos de la guerra. Y debemos retomar nuestra propia experiencia. La experiencia en América Latina, en primer lugar, yo creo que está en ir fortaleciendo la democracia. La democracia no quiere decir la resolución de todos los problemas. La democracia es un sistema en donde se buscan acuerdos, se buscan consensos, ¿ya? Y se respeta la discrepancia. Se respeta el no compartir uno u otro criterio, una u otra decisión. La tolerancia, el respeto a la libertad, a la igualdad, el imperio de la ley, ¿ya? Y la alternabilidad en el ejercicio del poder. Yo creo que hay que seguir luchando por mejorar la calidad de la democracia en América Latina. Y mejorar la calidad de la democracia en América Latina significa mejorar el nivel de vida de la población, de las clases medias, de los sectores populares. Significa luchar en realidad contra la corrupción y contra la impunidad. Y significa enfrentar claramente a estas alternativas propuestas populistas, autoritarias y corruptas. Está claramente demostrado. Yo creo que en América Latina tenemos que hacer un esfuerzo para nuestras relaciones internacionales sean relaciones de paz, de colaboración y de prosperidad. Jorge Ortiz, ¿se puede mejorar la calidad en América Latina? La calidad de la democracia, espero que sí. Soy escéptico de algunos países como el Ecuador, dados los ejemplos de torpeza, de ignorancia, de mala fe y de corrupción que nos han dado nuestros políticos las últimas semanas. Pero yo creo que sí, que hay que trabajar siempre. La democracia es siempre imperfecta, pero siempre perfectible. Y en nuestros países es claramente imperfecta, pero se puede avanzar hacia un mejoramiento. Permíteme, Miguel, decir una cosa más. Yo cuando le oí a Grace que decía
pues el regreso a las políticas de bloque está superada. Yo más bien creo pues que eso fue lo que se decía en los años 60, en la época en que el mariscal Tito, Nerú, Sukarno hablaron del movimiento no alineado, después se plegaron muy intensamente el presidente Gamal Abdel Nasser, la señora Gandhi, toda su familia, incluso el líder de Albania, Enver Hoxha, todos ellos hablaron de no alineamiento, no política de bloques, no queremos pertenecer a organizaciones, ponernos camisas de fuerza. Y todos se alinearon en la Guerra Fría, y todos se alinearon. Y yo creo que hoy puede pasar exactamente lo mismo. Claro, nadie va a decir yo quiero ser un bloque, que vengan los americanos y sean los que nos manden. Desde luego que nadie lo va a decir. Pero en el fondo, los intereses geopolíticos y estratégicos de los países, más allá de lo circunstancialmente comercial, termina siendo una fuerza centrífuga que termina llevando a los países a pertenecer a bloques. Esto ha ocurrido desde la época del Imperio Persa, con sus disputas con el Imperio Romano, y ha ocurrido siempre y puede volver a ocurrir. No aseguro que va a volver a ocurrir, pero creo que hay una reconfiguración de bloques, y la reconfiguración de bloques puede derivar en un retorno a la política de bloques, con las democracias occidentales liberales por un lado y los autoritarismos de diferentes tipos, la extrema derecha y la extrema izquierda por otro. No digo que es un panorama ideal, no digo que esto es inevitable, pero sí creo que es altamente posible, y sí creo también que la guerra de Rusia en Ucrania de alguna manera ha desencadenado nuevas fuerzas que apartaron el mundo de la consideración comercial como la primera consideración para traer al escenario, para poner sobre la mesa diferentes argumentos distintos que pueden llevar a esto, a la reconfiguración de los bloques y al retorno a una política de bloques. Me parece que el no alineamiento es una política de los 60. Sería ideal que hoy dijéramos no bloques, vamos, pero me parece que la existencia de grandes potencias genera, insisto, desde la época de romanos y persas, genera una fuerza centrífuga que hace que los países terminen metiéndose en el entorno, en el ámbito, en el círculo de intereses de algunas de las potencias circundantes. Muchas gracias por aportar a este análisis del panorama internacional partiendo de esta invasión de Rusia a Ucrania y lo que pasa en América Latina y su incidencia. Muchas gracias a Grace Jaramillo, profesora de la Universidad British Columbia y miembro académico del grupo G20 sobre China-Occidente, a Daniel Granda, analista, politólogo y académico, y a Jorge Ortiz, internacionalista y escritor. Muchas gracias por participar e ilustrarnos en un tema de palpitante interés que no podemos perder de vista. Muy amables. Con esto cerramos el programa Controversia en Escena a través de ExaFM, Democracia M y Democracia TV. Un feliz fin de semana. Muy buen día. Esto fue Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.